Mil gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por los que nos están acompañando en este momento. A nuestras panelistas invitadas también muchas gracias. Ya las presentamos. Como les estábamos contando, este es el panel de nutrición y salud de la primera infancia y este tiene por objetivo que conversemos un poco sobre aquellas acciones de mejora de la calidad y la cobertura de la atención en salud y nutrición materno-infantil. Vamos a tener un espacio de 25 minutos un poco por el recorte del tiempo y la dinámica va a ser que cada una va a responder 2 preguntas, o sea, vamos a tener 2 rondas por cada una y les pedimos pues también que nos apoyen por favor siendo breves con la respuesta para que alcancemos a conversar bien en este panel. Vamos a empezar entonces primero con Carolina, un poco el contexto de la pregunta y la situación es que en estos últimos 5 años hemos visto un gran deterioro en los indicadores de salud y nutrición materno-infantil. Un poco aquí estamos hablando de la disminución de la cobertura de vacunación, el aumento en el bajo peso al nacer que lo veíamos ahora en nuestra charla con Sandra Restrepo, también cómo ha aumentado la mortalidad materna y la mortalidad infantil y sin duda algo que nos preocupa bastante a todos y es el aumento de casos de desnutrición crónica y aguda. Entonces un poco, Carolina, la pregunta es cuáles son estas estrategias que se están pensando desde el gobierno nacional para poder contrarrestar esta situación y cómo poder así mejorar el comportamiento de estos indicadores. Vale, muchas gracias y nuevamente buena tarde para todos y todas. Digamos que la pregunta en parte fue abordada esta mañana cuando se presentaban cuáles eran los contenidos y esas transformaciones clave del Plan Nacional de Desarrollo. En particular para los indicadores no solamente de salud, sino la mayoría de los indicadores sociales, la pandemia, y no solamente en Colombia, sino en el mundo, afectó e impactó de forma negativa la mayoría de los indicadores en salud. El sector salud, digamos que ha sido uno de los más golpeados como consecuencia de la pandemia y en ese sentido la apuesta que contiene el Plan Nacional de Desarrollo que en esta, digamos, para este gobierno es fundamental. Y les comentaba Laura esta mañana, hay una transformación dedicada única y exclusivamente al derecho humano a la alimentación y a la seguridad alimentaria como objetivo para la superación del hambre. Y en el caso de salud, estamos dentro de la transformación que se denomina seguridad humana y justicia social. Y aquí se abordan todos los temas sociales. ¿Por qué? Porque si vamos al análisis de los determinantes de la situación en salud, en el caso de mortalidad infantil, de mortalidad materna, de bajo peso al nacer, están asociados, y como lo saben las personas del sector salud, a esos determinantes estructurales del sector salud. Y aquí entonces el abordaje debe ser integral. Hay una apuesta también del sector salud, ustedes conocen y pues han escuchado en redes sociales la apuesta de gobierno por una transformación y una reforma al sistema de salud para concentrarse en la promoción y la prevención. Pero desde lo social, la idea es apostarle a esos determinantes, a la reducción de la pobreza, al nivel educativo de la madre, el cierre de brechas que existe entre las zonas rurales y urbanas, especialmente la ruralidad dispersa, y en esto sería poder analizar a profundidad esos determinantes sociales de la salud y llegar a transformarlos, no solamente desde el sector salud que recibe, digamos, la consecuencia y el efecto de lo que sucede en todo el entorno social en el que se desenvuelven las familias, sino poder hacer estas transformaciones en conjunto. Mil gracias, Carolina. Por otra parte, y también como veníamos conversando, hemos visto de manera preocupante un aumento en los casos de desnutrición aguda. El Instituto Nacional de Salud viene haciendo sus reportes y hemos visto que desde 2018 no hay mejoría, al revés hay más casos de niños con desnutrición aguda. El único año que presenta una mejora es 2020, pero lo más posible es que haya sido un subregistro por la pandemia, pero cuando incluso revisamos años como el 2021 y el 2022 están peor que el 2018. Entonces un poco, Diana, ahora la pregunta es si tú crees que hay barreras de acceso a la salud y a los servicios de primera infancia que han implicado que estos indicadores o que este indicador de desnutrición
aguda esté empeorando? Bueno, buenas tardes para todos y gracias por acompañarnos. La respuesta es que sí, lo podemos ver reflejado en los últimos indicadores o resultados de pobreza multidimensional para Colombia que se reportaron este año, en donde si pasamos rápido nos podemos sentir contentos y decir que mejoramos porque nos estamos comparando con 2020 y miramos un 2021 comparado con 2020 y decimos, bueno, mejoró un poquito, pero cuando comparamos con 2019, la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria está peor. Y el caso que llama la atención en pobreza multidimensional es que cuando revisamos los indicadores que no mejoraron, nos encontramos que el indicador de acceso de cuidado a la primera infancia es uno de los que presenta retroceso. Y recordemos que ese indicador se evalúa por 3 puntos claves, que es el acceso a aseguramiento de salud, el cuidado de atención integral, que es todo lo que hemos estado hablando esta mañana, y además de eso garantizar que en ese cuidado de atención integral el componente de nutrición sea clave y se garantice a los niños. Entonces creo que ahí hay un reto importante y hay una deuda. Lo otro que nos hemos venido encontrando y que hay reportes también retadores que llevan a esos indicadores que tenemos hoy como país, es que hemos tenido decrecimientos en la tasa de cobertura bruta de educación inicial y preescolar. Por ejemplo, hace 2 semanas el reporte de Bogotá, ¿Cómo vamos?, registró que para el caso de Bogotá se pasó de una tasa de cobertura bruta del 90% en educación preescolar al 70% cuando comparamos 2019 y 2021, lo que también nos habla de unos retos importantes y más hablando de Bogotá como ciudad capital y en donde se concentra la mayor cantidad de población en primera infancia del país. Y a esto también se suma que cuando le ponemos la fotografía de estamos aumentando las muertes por desnutrición, tenemos un aumento que cuando comparamos con el año 2021 estamos mirando que se han aumentado los casos en casi un 69% según el Instituto Nacional de Salud y los reportes de semanas epidemiológicas. Pero cuando se hace el desagregado y revisamos los departamentos que están poniendo esas muertes por desnutrición, que son Amazonas, Chocó, Cesar, y estos departamentos es donde se concentra también una debilidad importante en lo que ha sido la cobertura de atención en control prenatal, porque también se tuvo disminución en esa atención de los 4 controles prenatales. Entonces, recogiendo todo lo que hemos estado aprendiendo hoy, yo creo que es importante dejar el mensaje que sí hay unos retos importantes, que el indicador de desnutrición aguda y de desnutrición crónica no se pueden ver aislados en esta discusión de desarrollo integral de la primera infancia, que tenemos que trabajar colectivamente, como decíamos esta mañana y como le decía Lynn en su conferencia, de poder focalizar todos esos grupos sectarios de una forma prioritaria. Y hoy tenemos que recoger también parte de esos aprendizajes y así como vemos que el retorno de la inversión en primera infancia, como lo decía el profesor Heckman, es bastante importante. Cuando invertimos en nutrición casi que multiplicamos, porque por $1 invertido en nutrición el retorno es de $18 en lo que estamos haciendo y en programas de lactancia y todo lo demás que podemos generar, y vamos a garantizar esa base y esos cimientos para esa educación integral que estamos buscando para nuestros niños. Mil gracias, Diana, y sin duda hay que ponerle un foco muy importante en estos indicadores que mencionas. Por otra parte, también es clave cuando hablamos de salud y nutrición, pues referirnos a la lactancia materna. Ahora, en la presentación de la profesora Sandra Restrepo, veíamos que lamentablemente Colombia tampoco va bien en lactancia materna y que según la última ENSIN, el porcentaje de bebés que son lactados de manera exclusiva durante 6 meses es del 36%. Sabemos que la lactancia materna tiene unos beneficios increíbles, además de ser como el factor principal protector en contra de todo tipo de malnutrición, además de apoyar pues ese desarrollo cognitivo y emocional para los bebés. Y en este caso, pues desde el año pasado el país formuló el Plan Decenal de Lactancia Materna 2021-2030. Aquí te queríamos preguntar, Ana María, un poco en tu experiencia, ¿cuáles serían las recomendaciones para que este plan decenal de lactancia materna que ya está formulado no se quede de pronto en un cajón en el escritorio, sino que las entidades territoriales, las alcaldías,
los departamentos y el sector salud se apropie de este plan. Quiero primero felicitarles por la organización de este evento. Encontrarnos a volver a hablar de infancia es importante y es urgente. ¿Qué se hizo el doctor Samuel, que al iniciar la jornada habló, dudar lo actual, no más de lo mismo? Esta frase creo que es una frase importantísima que no perdemos de vista, porque hemos venido desarrollando una serie de acciones y tú haces referencia a algo muy preocupante, y es por qué las estadísticas que nos muestran siguen tan preocupantes. Entre los años 2020 y 2021 tuve la posibilidad, siendo consultora externa de OPS, de compartir en territorios de manera virtual gran parte de ese proceso, donde la lactancia materna, que era uno de los puntos que revisábamos, estaba decayendo las familias por el temor al COVID. Entonces, ¿cuáles serán las estadísticas ahora? Pues no sabemos. La doctora Lynn hizo referencia a algunos aspectos que, si miramos el plan decenal, tiene unos retos, unas apuestas muy grandes que están en gobernanza, en talento humano, en atención integral integrada, y en lo que planteaban hoy, tenemos que mirar la gobernanza cómo la debemos desarrollar, porque cuando uno está en el territorio a nivel de las instancias de salud, ve mucha debilidad en el talento humano, tanto en el conocimiento como en la capacidad de permanecer, porque hay mucha inestabilidad de profesionales. Entonces, creería que para poder superar esta gran preocupación tenemos que abordar varios escenarios. Uno, con la academia y con los colegios de profesionales de la salud, hacer un trabajo muy fuerte que permita actualizar, porque el profesional sale de la universidad, va a hacer su año rural y va a cumplir una misión muy puntual, pero no tiene la fortaleza y las herramientas suficientes para desarrollar las acciones en el territorio, en las instancias de salud y con las comunidades. Es muy triste que los profesionales de medicina formulen una alimentación que el código de sus ciudadanos queda por allá perdido en el anaquel, ¿sí? Y cuando está uno en esos escenarios conversando con ellos, no hay claridad de la importancia de la lactancia materna como la primera vacuna y con las defensas que ésta promueve. Entonces, con las academias hay que trabajar para que los profesionales de medicina, de enfermería, de nutrición, de psicología y de otras áreas tengan clara la importancia de la lactancia materna como el principal alimento de un niño o niña hasta los 6 meses de vida y exclusiva. Porque si bien la ENSID nos mostró en su momento más o menos el 50% de que en la primera hora teníamos una muy buena lactancia, se pierde, se va. Entonces no estamos haciendo nada. Lo otro que tenemos que revisar es que a nivel de los territorios haya equipos completos, y ese es un reto que el sector salud tiene que revisar. Voy a hacer una cuña en este escenario, y en la atención primaria en salud hoy hay un equipo obligatorio en el cual el nutricionista dietista no existe, y el nutricionista dietista es importante dentro de este escenario. Está a merced si la entidad territorial decide o no incluirlo en ese equipo de atención primaria en salud. Entonces, la atención primaria en salud, ¿cómo la estamos abordando? ¿Qué estamos haciendo con las familias? El plan decenal nos habla de fortalecimiento también de las familias, pero ¿de qué manera estamos llegando? Con charlas sueltas. En los espacios de salud no vemos la posibilidad de tener cómo trabajar con las familias la promoción de la lactancia. Un afiche aislado, un afiche que está medio desprendido al que no se le presta atención. Y las consejeras de lactancia materna están difusas, tristemente están difusas porque no hay las herramientas en el sector público a nivel territorial para que puedan desarrollar todo su trabajo. Entonces, tenemos que trabajar por talento humano, que lo decía la doctora Lynn. Tenemos que mirar infraestructuras que permitan que las familias puedan desarrollar esa lactancia con todo un aporte de la comunidad, que son los actores que también son relevantes para que esa lactancia sea fructífera y podamos mejorar las estadísticas. Y la inversión en recursos para el talento humano. Mil gracias, Ana María. Creemos que este tema de la lactancia materna es clave abordarlo y fortalecerlo con todas tus recomendaciones, porque sin duda en estas épocas donde vemos que nuestra población pues está en inseguridad alimentaria, puede ser muy importante. A lo largo también de la mañana veíamos la importancia de tener espacios de articulación y de coordinación entre las diferentes
entidades, especialmente del sector público. Y vuelvo a ti, Carolina, un poco con la pregunta, y es en estos temas de salud y nutrición materno-infantil, si se ha pensado desde el Gobierno Nacional algún espacio de articulación de estas entidades públicas que tienen funciones relevantes o relacionadas con este tema. Gracias. Digamos que aquí yo quiero plantearles un debate que tiene el sector salud y bueno, que históricamente lo ha tenido, y en Colombia el crecimiento del gasto en salud se ha visto en la atención basada en el aseguramiento que se hace a través pues, de la afiliación a las EPS. Y el gasto en salud pública en los últimos años, digamos que todo el crecimiento del gasto en el sistema de salud ha sido en el aseguramiento. Y el aseguramiento se basa en las atenciones individuales. Y las atenciones colectivas y las atenciones de los entornos en los que se desenvuelven las familias va a cargo de salud pública, que es donde no hemos tenido ningún crecimiento, digamos, sostenido de recursos. Y entonces una de las apuestas, digamos, que ha planteado el Ministerio de Salud y que es el reto, digamos, de la reforma, es hacer esa transformación. Y en el sector salud existe el debate de se reciben todas las consecuencias de lo que pasa socialmente, digamos, en la salud de la población, en el sistema, y hay que atenderlas. Y las causas, por ejemplo, en esa transición epidemiológica de las enfermedades crónicas no transmisibles están por fuera del sector salud. En el caso de salud materno-infantil, pues sucede exactamente lo mismo. El sistema de salud, por ejemplo, en el departamento de Guajira o incluso en Bogotá, en ciertas localidades donde una madre migrante en condición de vulnerabilidad, en pobreza, que no tiene un ingreso, que no tiene empleo, que seguramente no ha podido registrarse para recibir ninguna ayuda social, llega con su niño con desnutrición, es atendido por el sistema de salud o por el ICBF, hay una coordinación, entra a un centro de recuperación nutricional y nuevamente sale en un contexto donde no tiene ingresos, donde no hay acceso a servicios básicos, si hablamos de la ruralidad, donde no tiene ningún acceso a algún programa social que le dé la mano, pues el niño vuelve a caer en desnutrición. Y esta situación una y otra vez pues nos lleva a que ya hay una falla pulmonar, hay una falla renal, hay una falla en el sistema del niño que ya termina en una desnutrición crónica y en ciertos casos muy lamentables e inaceptables en la muerte. Transformar esto, fíjense que todo el mundo dice, pero ¿qué está haciendo el sector salud? Y transformar este círculo no es necesariamente competencia exclusiva del sector salud. Y siempre allí hay un llamado a por qué en el sector salud no se está haciendo nada, qué pasa con la atención, y claramente sí hay que hacer algo desde el sector salud y sí hay que mejorar esas atenciones colectivas que de alguna forma se han descuidado durante algunos años o que las entidades territoriales no han podido articular con esa atención individual, pero hay que volver también sobre cuáles son esos otros determinantes que no estamos teniendo en cuenta, que están por fuera de los otros sectores y que a veces es difícil convocar o, digamos, no digo presionar, pero convocar y lograr movilización desde otros sectores. Y aquí tú me preguntas de espacios intersectoriales. Yo creo que muchos de ustedes conocen la CISAN, por ejemplo, que es la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que debe transformarse, que posterior al acuerdo de paz se pide como una representación y una participación mayor de las entidades territoriales y de otras entidades sociales para que estén allí. Y existe también la Comisión Intersectorial de Salud Pública, que convoca también varios ministerios y que lidera el sector salud. ¿Y qué pasa el sector salud? Muchas veces cuando invitan a otro ministerio, por ejemplo, si miramos la cobertura de acueducto, que es uno de los determinantes clave, el acceso a agua potable para tener una alimentación sana, pues existen varios municipios, existen más de 300 municipios sin cobertura de acueductos, sin fuentes de agua, digamos, potable a las que puedan acceder. Y en este caso, a veces el Ministerio de Vivienda, que tiene a su cargo este tema, dice, bueno, yo tengo que cumplir mis metas, pero ¿cómo estoy afectando con esas metas la mortalidad por desnutrición? ¿Cómo estoy afectando el resto de los indicadores en salud?
es algo difícil de convocar. En esta Comisión Intersectorial de Salud Pública se hacía un balance de comisiones intersectoriales que estaban asociadas a los determinantes y existen más de 70 comisiones intersectoriales en el país, imagínense ustedes, para tratar diferentes temas de la salud pública. Esto lo que demuestra es que la necesidad de coordinación es vital, es importante y que seguramente nos falta muchísimo más, porque si existen 70 comisiones intersectoriales en el país para hablar de determinantes de salud pública y no hemos podido modificar los indicadores, digamos, donde debemos tener cero tolerancia como la mortalidad infantil, como la mortalidad materna, pues algo está fallando claramente. Allí, solo recordar, la apuesta de este gobierno es tener un gabinete de alto nivel que se encargue de los temas del hambre, lo llaman un programa de emergencia, y la idea es poder continuar con este programa a través de ese espacio que ya existe en la CISAN y cómo nos traemos varias de los trabajos intersectoriales que están haciendo estas otras comisiones para lograr acciones concretas y sostenidas que puedan modificar estos resultados. Mil gracias, Carolina, y sí, es clave también, entonces, fortalecer y organizar esos espacios de coordinación en estos temas de salud y nutrición para la primera infancia. Y un poco, Diana, también en la misma línea, desde tu experiencia, ¿qué fortalezas y aprendizajes crees que la articulación público-privada puede traer para mejorar el comportamiento de estos indicadores de salud y nutrición? Yo creo que la alianza público-privada es muy efectiva. El evento que hoy estamos convocando es muestra de ello. Estamos inquietos por la primera infancia, por lograr que todos convoquemos y dejemos unos retos importantes para plan de desarrollo. Y desde la Fundación hemos liderado diferentes procesos, pero yo hoy quiero centrar dos experiencias importantes. Una que refería al profesor Heckman esta mañana, que fue toda la evaluación que acompañamos en conjunto con diferentes expertos de entidades como Marta Rubio, que hoy nos acompaña, Horacio Atanasio, del Instituto de Estudios Fiscales de Londres, Raquel Bernal, y que fue un estudio que se basó en el estudio de Sally McGregor en Jamaica. Ya lo hicimos acá en Colombia, ya tenemos evidencia reportada de la efectividad que tiene ese acompañamiento de visitas a las familias, de toda esa formación que se tiene que hacer, y rescatando además un aprendizaje importante que Horacio Atanasio en su momento también nos hacía, y es que Colombia es un país diverso y tenemos que hacer posible, lo dijo también esta mañana, lo veíamos también esta mañana en toda la exposición de los retos de plan de desarrollo, tenemos que hacer los programas escalables, mejores y posibles, y estos resultados de esta evaluación mostraron eso, mostraron por ejemplo que en términos nutricionales, que fue algo novedoso para Colombia, porque en el estudio de Sally, lo decía esta mañana el profesor Heckman, no estaba basado el tema nutricional, sino más la estimulación, y nosotros nos aventuramos desde Fundación Éxito a hacer una propuesta con los investigadores de que se tuviera un mejoramiento nutricional, ese complemento del zapato derecho y el zapato izquierdo, como decía el profesor Heckman, y acompañamos el mejoramiento en ese momento del paquete que recibían las madres FAMI para entregar a las beneficiarias. El resultado fue que se disminuía en 6 puntos porcentuales el riesgo de desnutrición crónica en los niños que estaban en este programa, además de unos resultados bastante positivos por todo el componente de estimulación en desarrollo cognitivo. Y digamos que positivamente, en su momento con esos resultados en 2016, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar modificó las minutas de los paquetes de alimentos que recibían los niños. Esto muy exitoso porque retomaron esos resultados desde la evidencia y lo pudieron llevar a política pública para todos los niños del programa. Retos que todavía continúan y en los que Marta con el equipo sigue trabajando y demás, que también todo el componente pedagógico y que lo que hoy nos convoca sea parte de esos insumos y de ese currículo que necesitamos para llegar a toda la población de Colombia y a esos 800.000 niños que todavía están pendientes de atenciones. Y el otro programa que también es una experiencia positiva y es más reciente, es haber acompañado toda la formulación y construcción del Plan Decenal de Lactancia Materna 2021-2030, en donde
tenemos todos los retos que ya nos citaba Ana María, pero que muestran la eficiencia de poder sumar los recursos público-privados en donde podemos garantizar esos alcances territoriales y además combinar la evidencia científica y los aprendizajes tanto locales como internacionales. Mil gracias. Bueno, y para finalizar, una última pregunta, Ana María, y es que también hemos visto desde la presentación de Sandra, pero lo que hemos estado conversando, y es que la inseguridad alimentaria no está cediendo en los hogares colombianos. La meta que se trazó el Plan Decenal de lactancia materna es tener una inseguridad alimentaria moderada o severa que sea inferior al 14%, pero cuando vemos información de Pulso Social estamos viendo que aproximadamente el 25% de los hogares colombianos con niños no está comiendo 3 veces. Este indicador es mucho más alto que la misma ENSIN y diferentes investigaciones como una reciente de UNICEF. Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones de propuestas y acciones para mejorar la seguridad alimentaria, especialmente en las zonas rurales? Estamos trabajando por soberanía alimentaria y el actual gobierno tiene un gran reto frente a estos aspectos. Cuando hacía referencia a la doctora Lina a un tema sistémico, la invitación en la formulación del plan de desarrollo es que eso es una preocupación que en varios espacios que hemos tenido después de procesos de empalme, que vea uno que sea sistémico en el sentido no de que cada entidad haga lo propio en la formulación, sino que haya rutas que den respuesta a las problemáticas de las poblaciones. A nivel rural, están quedándose los adultos mayores porque la juventud está migrando hacia las ciudades capitales. Entonces, viene la primera pregunta, ¿con quién vamos a trabajar en esa soberanía alimentaria si solamente se están quedando adultos mayores que van perdiendo la capacidad de respuesta frente a esto? Adicional a eso, y es la experiencia que actualmente estoy viviendo en el escenario con Cundinamarca, el proceso de acompañamiento a los campesinos para la producción agrícola familiar es escaso, la tecnología es escasa, la mano de obra es limitada, los procesos de capacitación para ellos también están un poco incipientes. Entonces, ¿cómo vamos a fortalecer esa soberanía si a ellos no le hacemos un abordaje completo desde diferentes aristas? Y la invitación, retomo, en la presentación que se hacía del plan, que es una preocupación, que no sea cada sector quien formule sus metas, que sus retos no sean, y usted lo refería ahora, tenemos 70 comisiones, un montón de comisiones que de pronto están hablando de lo mismo desde diferentes aristas, pero que al final de la jornada los resultados y el impacto en la población no se ve, porque somos muchos y cada uno está preocupado por responder a sus metas sin conectar esas metas con las metas del otro sector en una forma sistémica que permita ver cómo le respondemos a la población, cada uno desde su sector, dándole una respuesta integral e integrada desde la multisectorialidad. Por lo tanto, la invitación es a que revisemos la llegada al campo con otros ojos, que miremos cómo enamoramos a los jóvenes para que se queden en la parte rural, que miremos, ahora tenemos el problema con la guerra de Ucrania y Rusia, todo lo que tiene que ver con insumos para la producción agrícola y las limitaciones que nos generan, que podamos recuperar las semillas. Hay investigaciones y hay trabajos adelantados en Colombia donde se protegen semillas, ¿sí? Que puedan esas asociaciones familiares trabajar con semillas que no requieran tantos insumos externos para que la producción local mejore y ahí podamos empezar a hablar realmente de soberanía alimentaria, porque lo que hoy decimos está todavía muy lejos de lo que en realidad estamos viendo en el territorio. Mil gracias, Ana María, por tu respuesta. Con esta pregunta entonces finalizamos este panel. Ana María, a Carolina y a Diana, muchas gracias. Yo quisiera hacer en un minutico unas conclusiones rápidas. Lo primero, y es que cada una desde su sector nos dio una visión muy interesante. Carolina nos menciona esa gran apuesta del gobierno nacional y especialmente ahora en el Plan Nacional de Desarrollo por un derecho humano a la alimentación, una seguridad humana y justicia social.
También hablamos de la importancia de abordar el sistema de salud de manera integral. En este sentido, no solo desde la promoción y la prevención, sino también con una mayor coordinación entre otros sectores. Y aquí involucramos tanto las diferentes entidades del sector público, pero también en articulación y coordinación con el sector privado. Hablamos también de indicadores claves a los que hay que hacerle seguimiento si queremos mejorar estos indicadores de salud y nutrición materno-infantil, como el acceso a servicios de primera infancia, la cobertura de atención integral y educación inicial y la asistencia a controles prenatales. Y finalmente hablamos de temas importantes como la lactancia materna, cómo fortalecemos el talento humano del sector salud, incluyendo equipos más fuertes en el tema nutricional, cómo fortalecemos también ese abordaje que o cómo estamos llegando a las familias desde la lactancia materna y cómo también la academia nos ayuda a fortalecer todo este sistema en territorio para mejorar la lactancia materna. Y en temas de seguridad alimentaria y soberanía, entonces también la doctora Ana María nos hablaba de cómo vamos a conquistar a esos jóvenes para que sean los principales protagonistas de esa producción de alimentos en el campo, pero también cómo fortalecemos la agricultura familiar, y también volvió el tema de una articulación intersectorial y mayor coordinación para dar respuestas integrales a la seguridad alimentaria. Entonces, muchas gracias a todos por su atención y nuevamente a ustedes por su intervención. Gracias por la invitación.